La Agenda. Con Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno. Los temas que marcan el día a día en México y el mundo. Estado de México, esta semana y la próxima serán la agenda más importante política por los reacomodos, por los mensajes que están dando respecto no solo a la coyuntura de la elección, sino juegos de poder como el que estamos viendo de López Obrador, y desde luego ya contestaron PAN y PRD. Pero bueno, la tendencia, ¿cómo va? Faltan 2 semanas, última semana tengo entendido de encuestas, en los próximos días saldrán, pero las que han sido publicadas dejan ya cuando menos indicios, y para que nos hable de ello tenemos en la línea al doctor Rafael Abascal, director de la empresa Prospecta Consulting, que se dedica a hacer encuestas, nos ha hecho algunas para este programa y para nuestras columnas, y bueno, él hizo un estudio metodológico de más o menos 25 encuestas, tengo entendido, sobre el Estado de México, con resultados muy interesantes. ¿Es así, Rafael? Buenas tardes. Así es, buenas tardes, Carlos, Roberto y el auditorio. Mira, hice un análisis de 25 encuestas que han salido publicadas en las últimas semanas. Y con esto pues tenemos una tendencia bastante interesante. Nos vamos dando cómo van los diferentes candidatos de sus partidos. Bien. Lo primero es que encontramos que la mayoría de las encuestas le están dando un resultado favorable a Alfredo del Mazo. Esto quiere decir que de las 25 que nosotros estudiamos, el 65% de ellas ponen a Alfredo del Mazo en primer lugar. En este primer lugar, 5 de ellas, o sea, el 25% pone a Delfina, y únicamente 2 de las de primera época ponen a Josefina Vázquez Mota. Tenemos que para el segundo lugar, únicamente el 30% de las encuestas pone a Alfredo del Mazo en segundo lugar. Josefina Vázquez Mota tiene el 25% en segundo lugar y Delfina tiene el 55% en tercer lugar. Esto de alguna forma ya nos muestra unas tendencias claras en donde los cuales vemos que el candidato Alfredo del Mazo se encuentra posicionado en la primera posición en la mayoría de las encuestas. Y que Delfina Gómez, a partir de marzo, se encuentra empatada o en segundo lugar de las encuestas, manteniendo una tendencia más o menos con ciertas fluctuaciones pequeñas. Y en tercer lugar tenemos que Josefina Vázquez Mota, a partir de marzo, ya tiene una tendencia hacia abajo, en donde cuando están empatados Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, ella ocupa un segundo lugar, pero también se ha ido hasta tercero y en muchos casos aparece empatada ya con Juan Cepeda del PRD. De esta forma, repito las tendencias. Alfredo del Mazo y Delfina se encuentran en las primeras posiciones y Josefina Vázquez Mota en una tendencia decreciente y Juan Cepeda subiendo escaños. Inclusive una encuesta que salió publicada el día de ayer en medios locales lo coloca a Juan Cepeda empatado con Josefina Vázquez Mota. Entonces, esa es la situación de las encuestas y sus tendencias. Pero también hice, en base al análisis numérico, independientemente de las metodologías, encontramos que la mayoría de las encuestadoras y de las casas encuestadoras y de medios utilizaron
lo que es válido, que son las encuestas cara a cara. El Financiero, en sus 4 encuestas que ha publicado, utiliza una técnica mixta, cara a cara en el 80% de los casos y 20% en telefónica. El hecho de utilizar telefónica muestra que no hay un control realmente sobre la representatividad de la encuesta. Y hay una de las encuestadoras que utilizó el periódico 24 Horas, que hace una utilización metodológica poco usual, que es parte sin especificar casa por casa, y por otra parte utiliza en lugares de afluencia. Los lugares de afluencia de las personas es una técnica que se ha descartado por mucho tiempo para estas cuestiones electorales, ya que no representa bien a la mujer. Pero nosotros tomamos, independientemente de las metodologías, una media aritmética de la intención del voto. Y tenemos que la media aritmética de Alfredo del Mazo de intención del voto lo coloca con el 24.8 de las preferencias electorales. En segundo lugar está Delfina Gómez con el 22.47 de las preferencias electorales. En tercer lugar está Josefina Vázquez Mota con 19.04 y Juan Cepeda con 12.64. De esta forma tenemos que la diferencia entre Alfredo del Mazo y Delfina Gómez es de solamente 2.33%. Y que el tercer lugar con respecto al primero tiene una diferencia de 5 puntos, 5.7, y entre el segundo y tercero hay una diferencia de 3.4. Esto nos muestra de que la competencia es sumamente cerrada. Tenemos un escenario sumamente competitivos, pero de alta volatilidad por el movimiento de los candidatos y de fragmentación de las preferencias electorales. Rafael, ¿prevés algún cambio, alguna sorpresa en esas 2 semanas? Tomar en cuenta, digamos, en promedio, muchas encuestas da un grado de certeza quizá un poco mayor a una sola. Porque, bueno, las metodologías son mixtas y al final el resultado puede ser un poco más sólido. ¿Pero puede haber sorpresas en estas 2 semanas? Mira, yo creo que las sorpresas que se pueden dar es entre el segundo y tercer lugar. La última encuesta que estoy, viendo en un medio local que se realizó entre el 13 y el 16 de mayo, están poniendo en primer lugar a Alfredo del Mazo con 26%, a Juan Cepeda y Delfina con 23%, el primero con 23.7 y Delfina con 23.2, o sea, empatados en la segunda posición. De modo que es muy factible que en esta última semana, donde hasta el viernes va a haber posibilidad de publicar encuestas, se puedan reflejar algunos cambios significativos. O sea, el límite es el viernes de esta semana para encuestas. Así es. O sea, entonces veremos en los próximos días, pues que nos van a recetar bastantes encuestas. Oye, así es. Rafael, si el viernes es el plazo para publicar encuestas, ¿debatir o discutir contenido de encuestas también es hasta el viernes o se podrá después? No, yo creo que se puede poner después sin dar los elementos numéricos necesariamente. Simplemente hablar de las tendencias y de los reportes, sí se puede. O sea, decir el puntero es fulano, la segunda... Sí, digamos en general, digamos el cúmulo de estos van haciendo así, se van moviendo, es cómo se prevé la participación,
algunos aspectos de la movilidad del voto. Nosotros vemos con la experiencia de otras elecciones en el Estado de México que puede, en el último momento de llegar a la votación, puede haber algunos cambios significativos dependiendo de que si hay desplome en el tercer lugar o el segundo cobra distancia, que pudiera haber un voto útil o cambios en la decisión de los votos. El tamaño del voto del Estado de México y la cercanía con el Distrito Federal, la Ciudad de México ahora, harán que los resultados al final sean muy rápidos, ¿tú crees? ¿O No, habrá complicaciones para...? No, yo creo que la verdad de las cosas, no preveo que va a haber alguien que gane con mucha diferencia. Simple y sencillamente aquí se ve que en el 65% de las encuestas, Alfredo del Mazo va en primer lugar, pero a la hora que vemos la diferencia de votos en la media con Delfina, simple y sencillamente hay 2.3% de diferencia. O sea, yo veo que estas diferencias tan pequeñas entre el primero y el segundo lugar nos habla de una elección sumamente cerrada, pero que con toda la volatilidad y estos fenómenos que se dé con la fragmentación del voto y dependiendo de la participación, no creo que vayamos a tener una elección con cifras holgadas. Y esto nos habla de conflictividad, ¿no? O sea, podría darse el caso, pues, ojalá y no, de que hubiera un PREP muy cerrado o de que se cayera en un momento determinado, provocar este tipo de cuestiones, ¿no? Y por el desarrollo de las campañas con tantas denuncias y campaña negra, y que se habla desde ahora de tratar de nulificar la elección, con estas cifras y resultados cerrados con la fragmentación del voto, hay elementos para pensar que se pueda ir a judicializar este proceso electoral. Sí, seguramente va a terminar en el Tribunal Electoral, ¿no? Federal. Así es. Es una elección muy interesante. Nunca se había dado este nivel tan alto de competitividad y de cambios tan radicales en las posiciones. Este desplome de Josefina y este cruce hacia arriba de Juan Cepeda le añade elementos significativos de competitividad a este proceso. Y finalmente, antes de irnos a un corte, Rafael Abascal, ya vemos competencia de mediática, de liderazgos y todo. ¿Va a ser importante y en qué nivel lo colocarías del 1 al 5 la estructura electoral de cada partido? Pues mira, evidentemente el partido que tiene la estructura electoral más fortalecida es el PRI junto con sus aliados. En segundo lugar, como estructura estaría la del PRD en el Estado de México. En tercer lugar estaría como estructura la del PAN, y en último lugar estaría la de Morena, por lo reciente de su creación y que no han logrado consolidar pues una serie de estructuras que abarque todo el Estado, sino más bien en ciertas partes y regiones. Bueno, pues te agradecemos mucho y seguiremos en contacto, Rafael. Esta semana va a ser decisiva hasta la publicación de encuestas del próximo viernes. Buenas tardes. Buenas tardes. La Agenda. Con Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno. Los temas que marcan el día a día en México y el mundo.